Muy buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Creo que uno de los mensajes que me llama siempre la atención es la experiencia de Moisés, el llamado que Dios le hace ahí en Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5, su preparación en la universidad de la vida. El texto dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Amados amigos, hermanos en la fe, creo que las lecciones más grandes en la vida son las que aprendemos no en una sala de clase, no en la universidad, sino que me da la impresión que las aprendemos en el silencio del alma, en la presencia de Dios, en el altar de la devoción, en el altar de la revelación de parte del Señor. Necesitamos, al igual que Moisés, aprender a caminar en el Espíritu. Fue Dios mismo quien lo instruyó a lo largo de toda su existencia. Qué impresionante es que Moisés no dio ni un paso en falso si la presencia del Señor no lo acompañara. El llamado de Dios que Dios le hizo a Moisés es el mismo llamado que el Señor nos hace en el día de hoy a cada uno de nosotros, a dejar las tierras bajas de la modernidad y de la vida rápida, de la vida acelerada, y a subir a la montaña para lograr encontrarnos con la presencia del Señor, porque el Señor se nos quiere revelar y el Señor nos quiere hablar permanentemente. Rostro en tierra, a pie descalzo, Dios se le revela y se le manifiesta a Moisés, porque Dios quería bendecir su vida, pero también quería bendecir la vida de una nación. La imagen de Moisés asumiendo la tarea como conductor del pueblo es el proceso de la transición de Egipto a la tierra prometida. Moisés tuvo 80 años de preparación, 80 años en la presencia de Dios, 40 años como príncipe de Egipto, viviendo en la abundancia, y los próximos 40 años simplemente estaría en el desierto, en el valle, contemplando las estrellas. Durante esos próximos 40 años, hasta que cumplió los 80, Dios moldeó su carácter, Dios moldeó su vida. Dios lo preparó en la gran universidad de la vida, moldeado y preparado en medio de la tormenta y del silbo apacible. Nunca pienses que es tarde para ser usado por Dios. Nunca pienses que los años son una carga. Dios aún te entrega vitalidad, Dios aún te entrega fuerza para que le puedas servir. No importa la edad que tengas, ni en las condiciones en las que te encuentres. Si entregamos nuestras vidas al Señor, Dios hará cosas increíbles y maravillosas con cada uno de nosotros. Necesitamos, al igual que Moisés, escuchar la voz del Espíritu, escuchar la voz del Señor diciéndonos:
quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. Esta fue la experiencia de un hombre con huellas visibles, de un trabajo diario y permanente de parte de Dios. Ya no era la información que su suegro Jetro le había entregado, o que en años de más joven le habían traspasado sus más ancianos seres amados. Ahora, por primera vez, a los 80 años, frente al monte de Dios, ahí en la misma presencia de Dios, Dios le hablaba y le decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. En esta gran universidad de la vida, donde entendemos, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que toda la tierra le pertenece a Dios. Dios en esta mañana nos recuerda que el lugar donde estamos está llena de la presencia del Señor. Moisés por primera vez tenía una relación directa con Dios, una relación de intimidad. Ya no era un Dios lejano, era un Dios cercano, un Dios que se le revelaba, un Dios que se le mostraba, un Dios no solamente que le manifestó su misericordia y su gracia, sino también un Dios que le pudo comisionar en la etapa en la cual él pensaba que ya probablemente eran pocos los años que le restaban. De la misma manera que Dios convocó a Moisés, Dios te convoca a ti, Dios me convoca a mí, a poder recordar que nuestro llamado, igual que Moisés, es a servir a todas las personas que Dios coloca delante de nosotros, a ser canales de bendición para los que tienen necesidad. Amados, no es suficiente con tener mucha información acerca de Dios. Se hace imprescindible en el día de hoy experimentar la presencia de Dios, el poder tomar la palabra de Dios y que los nutrientes de las Escrituras, de la revelación directa de Dios, pueda hablar a nuestra vida, que el Señor se pueda manifestar de una manera que esa experiencia real, permanente, diaria, sea algo transformador, algo que nos lleve realmente a entender que si hemos sido salvos es para ser canales de la gracia de Dios a otras personas. Se nos desafía a tener permanentemente nuestra propia experiencia con el Señor. Hace muchos años atrás, participando en un trabajo que generalmente realizan los pastores, que son los concilios examinadores, para ver si el candidato está realmente preparado para toda buena obra como demandan las Escrituras, para todo siervo de Dios. Pude escuchar atentamente las respuestas de un joven pastor. En un momento determinado, un pastor anciano preguntó: ¿qué puedes decirnos acerca de Dios? Fíjense que fue impresionante, porque a través de sus labios fluía mucho conocimiento. Su respuesta fue un recorrido por los laberintos de la teología sistemática, y de su boca fluyó los textos de la teología sistemática, los textos de grandes teólogos escritos a lo largo de los años. Todo un viaje a través de las mansiones de la mente, hasta que el anciano en un momento determinado le pregunta: ¿pero qué piensas tú acerca de Dios? En ese momento, el joven, con toda su preparación, guardó silencio. Amado, no siempre es suficiente con saber muchas cosas acerca de Dios. No es suficiente con tener los mejores textos de teología para poder comprender la mente y el corazón de Dios, sino necesitamos tener nuestra propia experiencia con Dios.
No es suficiente con saber lo que otros piensan acerca de Dios. Se hace necesario en el día de hoy saber qué es lo que yo pienso acerca de Dios. ¿Qué es lo que yo pienso acerca de Jesús, que se dice el Cristo, el Salvador del mundo? Si vamos a impactar el mundo, necesitamos urgentemente tener esa experiencia personal, esa experiencia vital, esa experiencia renovadora y transformadora con el Dios de la zarza, que arde y no se consume. Después de esa experiencia trascendental en la zarza que ardía y no se consumía, después de haberse dado cuenta de que la tierra que pisaba Moisés era tierra santa, porque Dios la santificaba, necesitamos recordar cada mañana al levantarnos y al salir de nuestro hogar para las distintas tareas y responsabilidades que se nos dan. Entender que toda la tierra está llena de la presencia del Señor y que probablemente el Señor nos va a llevar a tener algún encuentro importante con alguna persona que necesita de Jesús. Recuerden siempre, todos nuestros encuentros con el Señor son impresionantes, son poderosos. Y cuando esa presencia de Dios se manifiesta en nosotros, necesitamos compartir todo lo que Dios nos ha dicho y nos ha mostrado. Necesitamos recordar siempre que somos canales de bendición para que otros lleguen al conocimiento del reino de Dios. El Señor en esta mañana nos hace ese llamado a poder entender que el lugar donde estamos es tierra santa y que debemos movernos en la vida como hombres y mujeres santos, apartados para llevar la palabra del Señor a todos aquellos que tienen necesidad. Amados, que Dios les pueda bendecir, que este llamado que Dios hizo a Moisés pueda también en esta gran universidad de la vida que nos toca vivir, poder compartir con otros la verdad por excelencia. Cristo Jesús, el Salvador y Señor, vino al mundo a morir por todos nosotros, como Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Dios te bendiga y Dios te ayude a poder ser realmente un canal de su gracia.